la mujer que crió a los 3 guerreros más temidos de la Biblia. El nombre Zeruya puede parecer discreto, pero su historia revela a una mujer cuyo coraje dejó una profunda huella en Israel. No fue profetisa, ni jueza, ni reina. Su nombre aparece solo como una nota discreta en las genealogías, pero es allí, entre las líneas de la historia de David, donde se esconde una de las figuras más intrigantes de la Biblia. Zeruya era hermana de David, hija de Jesé y madre de 3 de los guerreros más temidos de toda la nación de Israel: Joab, Abisai y Asael. Estos 3 nombres resonaban en los campos de batalla, hombres que luchaban con una ferocidad casi legendaria. Joab, el comandante estratégico; Abisai, el valiente que nunca retrocedía; Asael, el guerrero tan veloz que parecía volar entre los enemigos. Lo curioso es que, en casi todas las ocasiones en que las escrituras hablan de ellos, no se les llama solo soldados de David, sino los hijos de Zeruya. Una elección extraña para una cultura que siempre daba prioridad al nombre del padre. ¿Por qué el autor sagrado quiso destacar el nombre de esta mujer? ¿Qué fuerza había en ella para marcar a una generación de guerreros y ser recordada por el rey más famoso de Israel? Es como si la Biblia, silenciosamente, dejara una pista. El valor que movía a estos hombres fue heredado de una mujer que vivió entre el anonimato y la grandeza. Zeruya no aparece empuñando una espada, pero sus hijos se convirtieron en el brazo armado del ungido de Dios. David venció a Goliat con una piedra. Los hijos de Zeruya vencieron a ejércitos enteros con sus lanzas, y aún así, el eco de su nombre continuó. Quizás porque Dios quiso preservar el recuerdo de una mujer que formó héroes sin ocupar nunca el centro del escenario. Entre las sombras de la narrativa bíblica surge como un misterio. Una mujer que llevó la fuerza de una generación. La Biblia no revela sus palabras, pero sus obras hablan a través de sus hijos. La madre que moldeó guerreros es también el símbolo de la influencia silenciosa que Dios usa para cambiar historias enteras, sin necesidad de reflectores, solo de propósito. Y es a partir de este punto que se abre la historia. La época en la que Israel vivía al borde de la guerra, y una mujer de Belén criaba en silencio a los 3 hombres que harían que el nombre de David resonara en toda la tierra. La época en la que vivió Zeruya fue una de las más inestables de la historia de Israel. El pueblo había conquistado la tierra prometida, pero aún no sabía cómo vivir como una nación unida. Saúl, el primer rey, gobernaba bajo el peso de la desobediencia y los celos, mientras que David, el hermano menor de Zeruya, crecía como el elegido de Dios en medio de la desconfianza, las guerras y las traiciones. Era una época marcada por espadas, huidas y alianzas frágiles. Las tribus aún estaban divididas. Las fronteras de Israel se veían constantemente amenazadas por los filisteos, los amonitas y los edomitas. No había estabilidad, y la guerra era un lenguaje cotidiano. En este escenario, cada familia necesitaba enseñar a sus hijos a luchar y a creer. Y es en este ambiente donde se crió a sus 3 hijos. Belén, la pequeña ciudad donde ella había nacido, no solo era la cuna de David, sino también un bastión de fe sencilla y coraje práctico. El hogar de Jesé debía rebosar de historias de fe ancestral, desde Ruth y Booz hasta el joven pastor que se enfrentó a gigantes. Zeruya creció en ese ambiente de trabajo duro y confianza en Dios. Y cuando el trono comenzó a pasar de la casa de Saúl a la de David, su vida y la de sus hijos se vieron envueltas en ese torbellino histórico. Las mujeres de aquella época rara vez eran mencionadas. Sin embargo, eran ellas las que mantenían el espíritu del hogar mientras los hombres partían a la guerra. Es posible imaginar a Zeruya rodeada de incertidumbres, escuchando noticias de batallas y criando a sus hijos con la conciencia de que su futuro estaría marcado por la espada. Su fe tenía que ser más firme que el hierro con el que se forjaban las lanzas. Y así, entre los conflictos de un reino en formación, Zeruya se convirtió en el ejemplo vivo de una generación de mujeres que criaron héroes en medio de la inestabilidad. El mundo veía a David como el nuevo rey, pero en las sombras de Belén, una hermana moldeaba a 3 guerreros, no para su propia gloria, sino para cumplir un propósito que tal vez ni ella misma comprendía del todo. El entorno en el que vivió estaba marcado por la tensión entre lo antiguo y lo nuevo, entre la caída de Saúl y el surgimiento de David. Era el momento en que Dios, silenciosamente, preparaba no solo a un rey, sino también a los hombres que sostendrían ese reinado, los hijos de una mujer llamada Zeruya. Zeruya nació en Belén de Judá,
en la misma casa donde creció David, el pastor que se convertiría en rey. Era hija de Jesé, una familia sencilla, pero profundamente arraigada en la fe del Dios de Israel. Su infancia debió de estar marcada por el mismo ambiente de humildad y devoción que formó el corazón de su hermano. Entre el pastoreo y las antiguas historias de sus antepasados, Zeruya aprendió el valor del silencio, la observación y la fe que no necesita ser vista para ser verdadera. El nombre Zeruya tiene un significado curioso. Puede traducirse como bálsamo o herida curada. Es una combinación poco común, curación y dolor en el mismo nombre. Algunos estudiosos creen que este significado sugiere una mujer que ha pasado por un sufrimiento, tal vez la pérdida de su marido, lo que explicaría el silencio de la Biblia sobre el padre de sus hijos. Si esto es cierto, entonces Zeruya fue una madre soltera en tiempos de guerra, un hecho de extremo valor en una sociedad que dependía de la protección masculina. Tuvo 3 hijos, Joab, Abisai y Asael. Cada uno, en cierta manera, refleja una faceta de la madre que los crió. Joab, el mayor, heredó su determinación y sentido del liderazgo. Abisai, su espíritu protector y leal. Asael, el menor, su pureza de propósito y velocidad, como si corriera impulsado por algo más allá de la fuerza humana. Zeruya no solo los alimentó, los preparó para un mundo en el que la fe y la espada iban de la mano. No hay constancia de un llamamiento directo a Zeruya, pero la forma en que sus hijos se convirtieron en los hombres más cercanos a David revela algo más grande. Ella fue, quizás sin saberlo, parte esencial del plan de Dios para la consolidación del reino. Lo que el profeta Samuel ungió en David, Zeruya ayudó a sostener a través de sus hijos. Su hogar fue un terreno de preparación silenciosa, donde se formaron guerreros destinados a proteger al ungido del Señor. Zeruya representa el tipo de persona a la que Dios llama sin fanfarria, pero cuya influencia atraviesa los siglos. Su llamado no fue anunciado, sino vivido. Y la prueba de su misión está en los frutos que generó. 3 hombres que se convertirían en la columna vertebral del ejército de Israel y el reflejo vivo de la fuerza y la fe de su madre. Mientras David ganaba fama en los campos de batalla y despertaba la envidia de Saúl, Zeruya vivía el desafío de criar a 3 hijos en una época en la que la nación estaba dividida entre lealtades. El nombre de su hermano crecía, pero también crecían los peligros a su alrededor. Cada victoria de David traía consigo una nueva persecución, y cada conquista acercaba al país a un nuevo conflicto. En este escenario de incertidumbre, Zeruya tenía que enseñar a sus hijos no solo a luchar con la espada, sino también a discernir en quién confiar. Joab, el primogénito, mostró desde temprana edad un temperamento intenso, decidido e impaciente, rasgos que con el tiempo lo convertirían en uno de los mayores estrategas de Israel, pero también en un hombre de decisiones despiadadas. Abisai, por su parte, era el más protector, movido por una lealtad casi inquebrantable. Y Asael, el más joven, tenía un coraje juvenil y una velocidad legendaria, como si la fuerza de David y la audacia de Goliat se hubieran mezclado en él. El hogar de Zeruya era un campo de entrenamiento. Mientras las familias de los alrededores buscaban seguridad, ella preparaba a sus hijos para servir al ungido del Señor. No era una misión sencilla. Los tiempos eran peligrosos, y David, huyendo de Saúl, vivía escondido en cuevas, rodeado de hombres desesperados, los mismos que un día se convertirían en el núcleo de su ejército. Entre ellos estaban los hijos de Zeruya. El primer gran reto para ella fue dejarlos marchar, ver a sus hijos cambiar la seguridad del hogar por la incertidumbre de la guerra. Esa entrega silenciosa fue el comienzo de la herencia que ella dejaría. No hay constancia de sus lágrimas, pero cada batalla librada por Joab, Abisai y Asael era también una batalla de fe librada por ella. Mientras David formaba guerreros en el desierto, Zeruya formaba corazones en casa, corazones dispuestos a luchar no solo por la victoria, sino por un propósito. Esa tensión entre el amor maternal y el deber espiritual moldeó su historia, y de esa mezcla nacieron los guerreros que más tarde serían llamados los hijos de Zeruya, hombres que llevaban en la mirada el fuego que ella había encendido un día. Y fue precisamente cuando estos hijos comenzaron a luchar junto a David, cuando la historia tomó un rumbo decisivo.
un momento en el que el coraje, la sangre y la fe se unirían para cambiar el destino de Israel. El momento decisivo en la historia de Zeruía no llegó por sus propias acciones, sino por las manos de los hijos que crió. Cuando David asumió el mando de un ejército irregular, formado por hombres descarriados, fugitivos y endeudados, los hijos de Zeruía se convirtieron en el núcleo de fuerza y estrategia que sostendría el nuevo reino. Fue el comienzo de una era de transición, el momento en que Dios comenzó a transformar al fugitivo en rey y a los hijos de una mujer anónima en pilares de un imperio. La primera gran hazaña se produjo cuando Abisai salvó a David de la muerte. En una batalla contra los filisteos, un guerrero gigante llamado Isbi-Benobe levantó su lanza contra el rey, y David ya estaba exhausto. Pero Abisai, con un valor sobrehumano, corrió en su defensa y lo mató antes de que la lanza lo alcanzara. Fue un acto de pura lealtad, y desde entonces el nombre de los hijos de Zeruía comenzó a resonar en toda la nación. Joab, el primogénito, también vivió su propio momento decisivo cuando lideró el ataque para conquistar Jerusalén, convirtiéndose en el primero en penetrar las murallas y reclamar la ciudad para el trono de David. La conquista de la ciudad de David no fue solo una victoria militar, sino también un hito espiritual y político. Y curiosamente, el hombre que selló esa victoria no fue un profeta ni un sacerdote, sino un hijo de Zeruía. Asael, el más joven, encontró su destino en la persecución de Abner, el comandante del ejército de Saúl. Movido por el celo y la valentía, lo persiguió hasta el final, sin temer a la muerte. Y fue precisamente en esa carrera donde su vida llegó a su fin, no por debilidad, sino por fidelidad. Su muerte marcó a David y también encendió el alma de Joab, que más tarde lo vengaría. Lo que muchos ignoran es que en cada uno de estos actos había un reflejo silencioso de la madre que los formó. Zeruía nunca empuñó una espada, pero su coraje moldeó el brazo que la empuñó. Su influencia invisible estaba detrás de cada conquista, cada victoria e incluso cada derrota. El momento decisivo de su historia no fue un acontecimiento aislado, sino el entrelazamiento de tres destinos, tres hijos, tres guerreros, tres corazones moldeados por el mismo fuego. A partir de entonces, el nombre Los Hijos de Zeruía se convertiría en sinónimo de fuerza, lealtad y también de un poder difícil de controlar. Con el paso de los años, la lealtad y la fuerza de los hijos de Zeruía se convirtieron tanto en una bendición como en una carga para el rey David. Aquellos hombres que un día lucharon por él con devoción se convirtieron también en instrumentos de tensión y dolor dentro del propio palacio. El coraje que Zeruía cultivó en casa floreció en los campos de batalla, pero en algunos momentos se transformó en dureza. Joab, el mayor, se convirtió en comandante del ejército de Israel. Su inteligencia militar era incuestionable. Ningún enemigo resistía su estrategia. Sin embargo, la misma fuerza que lo hacía victorioso también lo hacía despiadado. Cuando Abner, el general del antiguo ejército de Saúl, buscó una alianza con David, Joab no vio reconciliación, sino venganza, y lo mató a las puertas de la ciudad, manchando con sangre el comienzo del nuevo reinado. La noticia de la muerte de Abner entristeció a David, y fue en ese momento cuando pronunció una de las frases más impactantes de la historia: «Estos hijos de Zeruía son demasiado duros para mí». Era como si el rey admitiera que el fuego que movía a sus sobrinos no podía ser contenido ni siquiera por su autoridad. Las consecuencias continuaron. Años más tarde, Joab desobedeció las órdenes directas de David y mató a Absalón, el propio hijo del rey que se había rebelado. El acto trajo una paz momentánea al reino, pero un profundo dolor al corazón de David. El mismo hombre que antes lo había salvado tantas veces, ahora se convertía en el instrumento de una de sus mayores tristezas. Lo que pocos perciben es que, detrás de cada actitud impetuosa, había un eco de la formación recibida. Zeruía había criado hijos fuertes, pero la vida les había enseñado a confundir la justicia con la venganza, la lealtad con la dureza. Aún así, Dios utilizó a cada uno de ellos para cumplir sus propósitos. Las victorias de Joab consolidaron el reinado y la valentía de Abisai siguió protegiendo el trono hasta el final. Las revelaciones de la historia de Zeruía muestran que la fuerza es un don peligroso cuando no está templada por la misericordia. Sus hijos fueron instrumentos de Dios, pero también recuerdos vivos de que el poder sin sensibilidad puede herir tanto como salvar. Y a medida que pasaban los años, el nombre de Zeruía, silencioso y casi olvidado,
permanecía vinculado a aquellos que moldearon el destino de Israel con sus espadas y sus decisiones. La fuerza que sostuvo a los hijos de Zeruya en el apogeo de las batallas comenzó poco a poco a convertirse en una carga. El mismo fuego que los había convertido en héroes ahora ardía en exceso, consumiendo alianzas, amistades e incluso la confianza del rey. Y detrás de estas historias de sangre y gloria, es posible imaginar a una mujer envejeciendo en silencio, observando desde lejos el desenlace de las decisiones de los hijos que tanto amaba. Joab, el primogénito, se convirtió en una figura paradójica. Ningún otro hombre defendió tanto el trono de David y ningún otro desobedeció tanto sus órdenes. Mató a Abner por venganza, a Absalón por estrategia y más tarde a Amasa por celos y rivalidad. Sus manos estaban manchadas no por cobardía, sino por un celo mal encausado. Creía estar protegiendo al rey, incluso cuando le hacía daño con sus acciones. Y en cada una de esas decisiones resonaba una educación firme, quizá dura, heredada de la fuerza maternal. Asael, el más joven, había muerto prematuramente, aún en el campo de batalla. Su muerte había sido el primer golpe en el corazón de Zeruya, y tal vez el comienzo de su dolor oculto. Ver a un hijo caer en la juventud es algo que el tiempo no cura. Es una herida que solo se acomoda dentro del alma. Abisai, el segundo, se mantuvo leal hasta el final, pero su presencia desaparece de las páginas sagradas sin explicación. Es como si el narrador bíblico se hubiera callado ante el peso de las historias. El silencio de Abisai puede representar el cansancio de una generación que luchó demasiado. Y así, sin discursos ni registros, Zeruya se convierte en símbolo de un dolor silencioso. El dolor de quien cría hijos para un mundo que les exige más de lo que debería. Ella entregó 3 guerreros a la historia y recibió a cambio 3 destinos marcados por la gloria y la pérdida. La Biblia no dice dónde estaba Zeruya cuando David lamentó la muerte de Absalón, ni cuando Joab fue reprendido por el rey. Pero es difícil no imaginar el corazón de una madre dividido entre el orgullo y el sufrimiento, al ver a sus hijos recordados por grandes hazañas, pero también por errores que dejarían cicatrices en toda la nación. La mujer que formó héroes se convertía ahora en guardiana de una tristeza invisible, el tipo de dolor que solo quien ha amado profundamente puede comprender. Con el paso de los años, las guerras disminuyeron, pero las marcas permanecieron. El reinado de David se había consolidado e Israel vivía, por fin, una época de estabilidad. Sin embargo, dentro de esa aparente paz, había historias inconclusas, heridas que solo el silencio y el tiempo podían curar. Zeruya, ahora mayor, probablemente veía el peso que la gloria había cobrado de sus hijos. El brillo de las victorias se había mezclado con la sombra de las decisiones. Aún así, hay un hilo de redención que atraviesa esta historia. Un hilo discreto, pero poderoso. A pesar de todos los errores, Joab nunca abandonó a David. Incluso después de las reprimendas y los distanciamientos, permaneció al frente del ejército hasta los últimos días del rey. Fue él quien planeó las campañas más importantes, quien sostuvo el trono en momentos de crisis y quien garantizó que las promesas de Dios se cumplieran en medio del caos. Su lealtad, aunque herida, fue constante. Representaba la fuerza que se mantenía en pie, incluso cuando el corazón ya estaba cansado. Abisai, el segundo hijo, siguió siendo recordado como uno de los valientes de David. Fue él quien se enfrentó a enemigos poderosos y defendió al rey cuando nadie más se atrevía a hacerlo. Su vida estuvo marcada por la valentía, pero también por una fe práctica, el tipo de fe que actúa primero y comprende después. Y aquí es donde se revela la silenciosa redención de Zeruya. Aunque sus hijos cometieron errores, Dios no borró sus nombres de la historia. Al contrario, conservó cada mención de ellos para que el lector, siglos después, pudiera seguir viendo el contraste entre la fuerza y la fragilidad, entre el poder y la obediencia. El nombre Hijos de Zeruya permaneció, como si el Espíritu Santo quisiera recordar que incluso las familias imperfectas pueden servir al propósito divino. Zeruya, sin pronunciar una sola palabra, enseña sobre la redención que nace de la fidelidad. Su vida muestra que Dios no necesita la perfección para actuar, solo necesita disposición. E incluso cuando el resultado no es el esperado, Él transforma lo que parecía ser solo una tragedia en un testimonio. Así, el legado de Zeruya no fue borrado por los errores de sus hijos,
Al contrario, fue redimido por la forma en que Dios siguió utilizando a cada uno de ellos, demostrando que la gracia siempre encuentra un camino, incluso en las historias más dolorosas. El final de la vida de Zeruya no quedó registrado, pero el eco de su nombre ha atravesado los siglos. Ninguna escena describe sus últimos días, ningún versículo narra sus últimas palabras, y sin embargo, su presencia sigue viva en cada mención a sus hijos. El simple hecho de que la Biblia repita tantas veces los hijos de Zeruía ya es una forma de eternización, como si el texto sagrado quisiera garantizar que su nombre nunca fuera olvidado. Zeruía representa el tipo de personaje que permanece en las sombras, pero cuya influencia moldea a gigantes. Su legado no está en sus logros personales, sino en las vidas que engendró, formó y entregó al propósito de Dios. Joab, Abisai y Asael no fueron solo guerreros, fueron instrumentos que sostuvieron el reinado de David, enfrentando enemigos externos y desafíos internos, preservando la promesa que Dios había hecho a la casa de Jesé. Con el paso de los años, cada uno de ellos dejó su huella. Joab, el mayor, tuvo un final trágico. Murió por orden de Salomón a causa de sus antiguos crímenes, pero incluso en su caída, su nombre sigue inspirando un respeto involuntario. Fue el hombre que defendió el trono cuando nadie más se atrevía a hacerlo. Abisai desaparece de las narraciones, pero su valentía permanece registrada entre los valientes de David. Y Asael, aunque murió joven, es recordado como el guerrero veloz, símbolo de la pureza y la entrega total. Es como si el destino de los hijos de Zeruía reflejara el propio equilibrio entre la gloria y el dolor, la fuerza y el sacrificio. Y en cada uno de ellos permanece la sombra de su madre, la mujer que, en el anonimato, sin un marido conocido y sin promesas personales, ayudó a levantar el mayor reino que Israel haya tenido jamás. Sus últimos momentos, aunque no se narran, tal vez fueron silenciosos, como toda su vida. Una mujer que vio desde lejos cómo se consolidaba el trono de su hermano y cómo los hijos que crió se convertían en nombres eternos en las crónicas de la fe. El legado de Zeruía es el legado de la influencia invisible, aquella que no busca reconocimiento, sino que cumple un propósito. Su vida fue un recordatorio de que Dios escribe historias duraderas a través de personas que el mundo prefiere olvidar. Incluso sin una tumba conocida, el nombre de Zeruía permaneció, grabado no en piedra, sino en la memoria eterna de las Escrituras. La historia de Zeruía es una de las más silenciosas y al mismo tiempo una de las más poderosas de las Escrituras. Ella no tuvo visiones, no pronunció profecías, no hizo milagros. Su misión fue otra: formar hombres, hombres que serían el escudo de David, el brazo del ejército de Israel y el reflejo de la fuerza que ella llevaba. Y aunque no participó en las batallas, su influencia se extendió sobre cada espada levantada, sobre cada conquista, sobre cada lágrima. Zeruía nos enseña que la grandeza espiritual no está en el escenario de la visibilidad, sino en la fidelidad silenciosa. Ella es símbolo de aquellas personas que no aparecen en las historias, pero que sostienen a los protagonistas en la oración, el trabajo y la fe. Su nombre ha atravesado los siglos precisamente porque Dios quiso mostrar que lo invisible también tiene poder. Cuando la Biblia llama a Joab, Abisai y Asael hijos de Zeruía, no solo está identificando la genealogía, sino que está revelando el origen. Está diciendo, estos guerreros nacieron de la fuerza de una mujer. Hay un detalle divino en esto: Dios preserva nombres que el mundo borraría. Zeruía es recordada no por su perfección, sino por su influencia. Formó hijos valientes y, a pesar de los errores y las caídas, ellos cumplieron su papel en el plan divino. Esto nos enseña que Dios no exige perfección para usar a alguien, sino un corazón dispuesto. ¿Cuántas veces Dios levanta a personas así? Madres que oran en silencio, hermanos que sostienen a los líderes, corazones anónimos que preparan el camino para que otros brillen. Zeruía es el recuerdo vivo de que el anonimato no es olvido, es misión. El Señor ve lo que los hombres no ven y eterniza lo que el mundo ignora. La vida de Zeruía también nos advierte: la fuerza sin dirección puede herir, pero cuando es guiada por Dios, construye reinos. La fuerza de una madre, la enseñanza de un hogar, el ejemplo de fe, todo esto puede moldear destinos. Y así, entre las sombras de la historia, Dios dejó registrado el nombre de una mujer que fue bálsamo y herida, fuerza y ternura, silencio e impacto. Zeruía demostró que el poder de una fe fiel es capaz de generar héroes, aunque el mundo nunca conozca el nombre de la mujer que los formó.